Bien, hola nuevamente a todos. Vamos a ver un poco más de ejercicios de factorización de polinomios. Ya no explicando algún caso en particular, sino viendo ejemplos, desarrollando y con esto también recordando un poco las técnicas de factoreo. Vamos a empezar con el primer polinomio, x cuadrado menos 9x menos 36. Bueno, a ver, ¿qué es lo que uno diría para factorizar un polinomio? Bueno, primero obviamente tenemos que conocer las distintas técnicas y después uno puede utilizar un método más o menos así como por descarte. Es decir, bueno, factor común. Bueno, ¿tienen algo en común los tres términos? Bueno, no, entonces descarto factor común. Diferencia de cuadrados. ¿Cumple las condiciones de diferencia de cuadrados? Bueno, si no, y así sigo avanzando. Bueno, si hacemos eso con este polinomio vamos a encontrar que no nos queda otra que pensar en Gauss y ese es el método que vamos a aplicar. X cuadrado, el coeficiente de x, el término independiente y acá bueno, recordemos que Gauss nos decía buscar los divisores del término independiente. El 36 tiene muchísimos divisores, entonces uno tiene que ir probando hasta encontrar con cuál la división queda exacta, es decir, con cuál me da resto cero. Bueno, vamos a pensar a ver acá en el menos 4. Bajo el 1, menos 4 por 1 menos 4, menos 4 y 9 menos 13, por 4 52, no da con el 13. Este ejercicio de ir pensando divisores del 36 e ir haciendo la cuenta es necesario, hay que hacer eso. Vamos a ver con el menos 3. Menos 3 por 1 menos 3, menos 9 y menos 3 menos 12, menos por menos más, 12 por 3 36 y ahí llegamos al resto 0. Bueno, repito, para encontrar este tal vez tengamos que probar hacer más de un intento hasta llegar al resto 0. ¿En cómo queda factorizado ahora esto? Vemos x, cambiamos el signo, es decir, x más 3 por, y el resultado de la división que lo sacamos de acá abajo. Recordemos que este empezaba con x cuadrado, entonces en el resultado bajo una potencia, comienzo con x de potencia 1 menos 12. Bien, y acá terminamos ya con la factorización del polinomio x cuadrado menos 9x menos 36. Lo mismo de siempre, ¿puedo verificar si esto está bien? Sí, hago distributiva y si se cumple, entonces la factorización está bien. Profe, ¿acá termina o se puede seguir? Bueno, la factorización uno dice, bueno, es reducir o escribir a los polinomios de una forma reducida a través del producto de polinomios irreducibles. En el campo de los números hablamos de como producto de números primos, en el campo de los polinomios hablamos como producto de polinomios irreducibles. Bueno, ¿cómo sé yo si estos son irreducibles o no? En el caso de que no fuesen irreducibles, entonces debería seguir factorizando aquel que no lo sea. Bueno, para empezar, todos los polinomios que son de la forma x de potencia 1 más o menos un número que vendría a ser el término independiente, todos los que tienen esta forma son irreducibles. Estos son dos ejemplos claros de eso. Después, si tiene la x potencia mayor a 1, por ejemplo x cuadrado, ¿es irreducible o no? Bueno, ahí ya no está tan claro, ¿no? Porque uno podría encontrar x cuadrado menos 1 y este polinomio se puede factorizar, pero podría encontrar x cuadrado más 1, es decir, el x cuadrado menos 1 sí se puede factorizar, por lo tanto no es irreducible, con esto habría que seguirlo, pero acá tenemos un polinomio que es irreducible. Pues si uno trata de factorizar esto, va a encontrar que en el campo de los números reales no puede hacerlo. Entonces ahí terminaría. Todos los que son de la forma x con potencia par más un número son irreducibles. Obviamente que eso, para entender eso y para asumirlo, por ahí hace falta un poco más de práctica, un poco más de teoría, pero bueno, lo vamos a ir tratando de dejar claro acá, por lo menos a ver cuáles son irreducibles, ¿no? Vamos a un segundo ejemplo. 2x a la cuarta menos 2x. He anotado algunos polinomios para poder practicar un poco lo que hemos visto. Bueno, si vamos a lo de antes,
y decimos, bueno, a ver, empecemos a pensar los casos que conozco. Primero, factor común. Bueno, observo que acá ambos términos tienen algo en común. Ambos tienen el 2, es decir, se pueden dividir por 2 y ambos tienen a la variable. Entonces puedo sacar de factor común 2 y la variable x. Recordemos que cuando los dos tenían, todos los términos contenían a la variable, uno podía sacar eso como factor común y se ponía acá el menor exponente de los que tenía el polinomio. Es decir, acá tenemos x a la cuarta, acá tenemos x a la 1, entonces acá va x a la 1. Si acá tuviese un 2, hubiese sacado de factor común 2x cuadrado. Bien, ¿qué va dentro del paréntesis? Recordemos factor común. Tomo un término y lo divido, tomo el primer término y lo divido con el factor común, escribo el resultado, 2 dividido 2, 1, x cuarta dividido x, se restan los exponentes, queda x al cubo. Menos 2x dividido 2x, bueno, siempre que divido dos cosas iguales el resultado es 1. Sin x, sin nada, ¿no? 2x sobre 2x es igual a 1. Esto se simplifica y la x también se simplifica, queda un entero. Bueno, acá hemos ya factorizado aplicando factor común y ahora la pregunta de antes. Bueno, esto evidentemente no, tiene un solo término, no se puede reducir más que eso. Pero, ¿y esto se podrá factorizar o no? Bueno, sí, estos se pueden factorizar. Los que tienen exponente impar, es decir, cuando tenemos a la x con la variable con un exponente impar, entonces sí, generalmente se puede seguir factorizando. Estoy hablando de binomios. Bueno, ¿con qué vamos a factorizar esto? Fíjense que diferencia de cuadrado no podemos porque justamente necesitaríamos que esto sea un cuadrado y al ser una potencia impar no se puede, pero sí podemos hacerlo con Gauss. Entonces, en un cálculo auxiliar, x al cubo, x cuadrado, x término independiente, coeficientes 1, 0, 0 y menos 1. Bueno, divisores del 1 solamente sí mismo y el 1 negativo. Vamos a probar con el 1, ya que es todo 1, fíjense, bajo, multiplico 1 por 1, 1, sumo, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, y finalmente 0. Entonces, este polinomio, primero escribo el 2x, que es este, no me lo olvido, y ahora este polinomio lo reemplazo por el factoreo que acabo de encontrar acá, que sería x menos 1, y por otro lado el resultado de la división. El que yo estaba factorizando empezaba con x al cubo, entonces este va a empezar con x cuadrado, y ahí voy en forma decreciente, ¿no? X de potencia 1 más 1 término independiente. ¿Bien? Y acá terminamos. La pregunta podría ser obviamente, bueno, irreducible por lo que habíamos dicho antes. Es un polinomio de grado 2, no se puede factorizar. Bueno, si prueban con trinomio cuadrado perfecto van a ver que no, y si prueban con Gauss van a ver que tampoco. Entonces este termina ahí. Quiere decir que puede haber polinomios de grado 2 o más que no se puedan factorizar. Bueno, fíjense que acá este factoreo nos llevó ya dos pasos, ¿no? Primero aplicar factor común y después a una de las partes volver a factorizarla y me quedo en tres partes, ¿no? Vamos, un ejemplo más. Voy a tener que borrar esto ahora para que entre. 15x cuadrado. Este es muy importante, el tercer ejemplo. Porque sinceramente es un caso que realmente a veces obviamos o lo saltamos porque se puede deducir de uno de los casos que vimos. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a seguir acá con el ejemplo 3. Fíjense, no tenemos un cuatrinomio, pero si probamos con cuatrinomio cubo perfecto vamos a darnos cuenta que no hay dos términos que sean cubos, por lo tanto no se puede. Si probamos con Gauss, al menos probando con enteros, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados,
Vamos a notar que con enteros no se puede, tal vez con fracciones sí, pero con enteros no. Diferencia de cuadrados tampoco, trinomio tampoco, porque tiene 4 términos. Y entonces decimos, bueno, acá ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense, factor común no podemos porque, bueno, podemos factor común con el 5, pero hay otro caso, ¿no? Que es el que quería que veamos. Uno podría pensar en lo que se llama factor común por grupos. ¿Cómo es el factor común por grupos? El factor común por grupos es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, acá un polinomio de 4 términos. Entonces pienso, bueno, ¿puedo a una parte de este polinomio? A una parte me refiero a tomar 2 o más términos y a esos términos aplicarle factor común. Bueno, uno podría decir, bueno, mira, este 15, el primero y el último, ¿no? 15x cuadrado y 5x cubos se parecen mucho, ambos son múltiplos de 5, ambos tienen a la x. Bueno, podría ser tomar este y este, ¿no? Tomar estos dos términos y como reordenar el polinomio. Podría pensar, bueno, 15x cuadrado más 5x al cubo. Y después escribir estos dos. Hasta acá lo único que hice fue reordenarlo. Pero lo reordeno y ahora digo, bueno, ¿qué pasa si yo aplico factor común solamente a esto? ¿Qué sacarían como factor común acá? Bueno, por un lado el 5, está claro, porque ambos son divisibles por 5, y por otro lado x al cuadrado, como dijimos recién, si ambos contienen a la variable, la misma con el exponente más bajo. Bueno, y ahora, entre paréntesis, el resultado de la división. 15 dividido 5, 3. Se cancela la x cuadrado, más 5 dividido 5, 1, x cubo dividido x cuadrado, x de potencia 1. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Acá también puedo aplicar un factor común, distinto al de aquel lado, no importa. Pero en estos dos puedo aplicar un factor común. Bueno, yo podría poner menos, y fíjense qué factor común se le ocurre acá. Ambos terminan en 0, podría ser el 10, pero en particular el 20, ¿no? Porque ambos se pueden dividir por 20. Entonces, saco como factor común el 20. No puedo sacar a la x porque este no tiene el 60. Pongo el por y ahora divido cada uno de estos términos con el 20. Tengo en cuenta el menos, ¿no? Menos 20x dividido menos 20, queda solamente x. Ahora menos dividido menos más, y 60 dividido 20, 3. Es decir, es como que separé el polinomio que tenía en principio 4 términos en dos grupos, de 2 términos cada uno, y apliqué un factor común a cada uno de esos grupos. Al medio quedan unidos, obviamente, por el signo de este segundo factor común. Ahora, ¿qué notamos de particular acá? Si nosotros miramos este polinomio nuevamente, ahora lo tenemos separado solamente en 2 términos. Fíjense que el paréntesis casualmente es el mismo. Es decir, es x más 3. No importa que esté desordenado 3 más x o x más 3, sabemos que en la suma el orden ese no interesa. Entonces uno podría decir, bueno, acá tenemos dos términos que tienen en común el x más 3. Entonces saco nuevamente una especie de factor común, ahora sí a todo el polinomio, x más 3. Y ahora tendría que dividir todo este primer término dividido x más 3 y luego todo el segundo término dividido x más 3. ¿Qué pasa si tomo el primer término y lo divido con x más 3? Fíjense que esto es lo mismo, ¿no? Entonces cuando divido, eso se cancela y queda 5x al cuadrado. Ahora pongo el menos, y ahora todo esto dividido x más 3 lo mismo. El x más 3 se repite, se cancela, y queda el 20. Bueno, fíjense que ahí logramos reducirlo. Es decir, pudimos al polinomio que en principio estaba en 4 términos, escribirlo en 2 términos. Se podría haber hecho con Gauss, como dije antes. Tal vez con enteros se podría, en este caso se podría haber hecho, tal vez con fracciones se podría haber hecho. Se puede seguir esto un poco más, y tal vez a ver, 5x cuadrado menos 20. Vamos a sacar esto, si se puede seguir para no confundir. Esto, por lo que dijimos antes, es irreducible, x más 3.
Esto, ¿qué se podría hacer acá? Bueno, de nuevo, miren, tienen en común que son divisibles por 5. 5 y luego en el paréntesis x cuadrado menos 20 dividido 5, 4. Bueno, ¿y este se puede hacer de nuevo? Irreducible. Irreducible. Bien, ¿se puede factorizar esto de nuevo? Recordamos ahora sí con Gauss o con diferencia de cuadrados, una resta de 2 cuadrados, producto de las raíces sumando y restando. Perdón. Y ahí llegamos a que todos están irreducibles. Esto que hicimos acá se llama factor común por grupos. Se podría haber llegado a lo mismo, tal vez si se intentaba al principio con Gauss. Si hacíamos primero factor común 5, fíjense, todos son múltiplos de 5. Y después a lo que me quedaba aplicarle Gauss y seguramente íbamos a obtener lo mismo. Pero lo que queremos mostrar con este ejemplo es que no hay siempre un único camino para llegar al resultado final. ¿Sí? Puede haber más de un camino. El tema es que al final todos los caminos se encuentran en el mismo resultado. Es decir, la factorización correcta de este ejemplo 3 es la que está acá abajo, pero para llegar acá abajo podría haber ido por distintos caminos. Lo aproveché para mostrar esto que se llama factor común por grupos. Va a haber ejemplos en los cuales uno puede hacerlo con factor común por grupos, pero al principio por Gauss o por otro método tal vez no hubiese podido. Bueno, vamos con otro ejemplo. Bien, acá tenemos un trinomio de 3 términos. Fíjense que tenemos 3 términos, los 3 tienen x. Entonces lo primero que uno haría es decir, bueno, listo, factor común x y ya empezamos a achicar. Menos 2, menos x, más x cuadrado. Listo. Ahora esto, bueno, trinomio no se puede porque este no es cuadrado. Podría ser con Gauss. 1, menos 1 y menos 2. Recuerden que esto tiene que estar ordenado. X cuadrado, x término independiente. Bien, busco divisores del 2. Puede ser el 1 o el 2. Probemos con el 1. No, con el 1 no da. Probemos con el menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos por menos más. Bien. Entonces esto queda bajo la x. Nunca tengo que olvidarme de ese, ¿eh? Y ahora la factorización de este trinomio. X más 1. Siempre cambio el signo de este. Y ahora el resultado de la división. X menos 2. Y ahí terminamos. ¿Qué hicimos acá? Primero factor común y después Gauss. Vamos con alguno más. Lo que estamos haciendo hoy simplemente es ver ejemplos para practicar la teoría que ya en algún momento hemos dado. Vamos a otro. A ver, 20. Bueno, tenemos un cuatrinomio, fíjense, muy parecido al anterior, ¿eh? Muy parecido al anterior. Acá la desventaja es que no podemos comenzar con factor común, porque 20 y 8 tienen divisores en común, pero no los comparten con el 15. Y la verdad que el 15 parece colgado, ¿no? Pues estos son pares, todos se podrían dividir por 2, pero el 15 no. Y el 15 y el 20 se pueden dividir por 5, pero estos dos no. Y bueno, uno acá donde se tiene que empezar a imaginar lo que vimos recién, ¿no? El factor común por grupos. Es decir, podemos formar acá dos grupos de manera tal de poder empezar por ese lado, es decir, a cada grupo aplicarle factor común y si después justo el paréntesis queda igual, juntar todo de nuevo. Bueno, vamos a intentar. Podríamos decir lo que dijimos, ¿no? Lo que dijimos recién, como el 15 parece que el que está colgado acá, porque no es par, podríamos juntarlo con el 20 y ambos se podrían dividir por 5. Entonces voy a hacer eso. Primero los reordeno.
Y ahora a estos dos le aplico un factor común, ambos son divisibles por 5, ambos contienen a x, y ahora divido 4x cuadrado más 15 dividido 5, 3, y la x se simplifica. Menos, bueno, divisor común acá, el 2, y no puedo sacar a la x, bueno, menos por menos más, 8 dividido 2, 4, y queda la x cuadrado, porque acá no tengo que restarle ninguna potencia, menos por menos más, 6 dividido 2, 3. Bueno, fíjense que al igual que en el ejemplo anterior, me quedaron iguales los paréntesis, entonces ahora junto todo de nuevo, 4x cuadrado más 3, es decir, que es lo que tienen en común estos dos términos, y en otro paréntesis, lo que sobra, digamos, de cada término, porque cuando todo esto lo divido con 4x cuadrado más 3, se simplifica y queda el 5x menos, y todo este término cuando lo divido, lo que queda es el 2. Y ahí logré factorizar este nuevo ejemplo que, repito, a diferencia del anterior, no se podría haber arrancado con factor común, y si lo queríamos factorizar utilizando el método de Gauss, acá sí nos íbamos a encontrar con el problema que mencioné antes, que con los distintos enteros que uno pueda pensar, los divisores de 6, no íbamos a encontrar esto. Entonces, bueno, me parece un ejemplo práctico. Repito, esto no lo habíamos visto tal vez en la teoría, se llama factor común por grupos. Y en realidad es un derivado del factor común tradicional. Bueno, vimos un par de ejemplos, vamos a ver uno más y con eso terminamos. Estamos simplemente practicando. Es uno de los temas más importantes de la matemática, del álgebra en particular. Esto de la factorización de polinomios es una base súper recontra importante para los temas más avanzados, ya sean del análisis o del álgebra. Y es bastante práctico, es decir, tiene su teoría, tiene su explicación, hay que entender qué quiere decir factorizar un polinomio. Pero después, una vez que uno ve toda la teoría y entendió el concepto, es practicar. Y esto hay que practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vemos un ejemplo más y finalizamos. A ver, un ejemplo simple que se puede resolver de dos maneras. Ya ni me acuerdo qué letra íbamos, no importa. X a la octava menos 1. Bien, uno podría aplicar Gauss acá, ¿no? Uno piensa enseguida, bueno, Gauss es fácil porque es multiplicar y sumar, multiplicar y sumar, multiplicar y sumar y listo. Pero no tratemos de hacer todo siempre con eso, pues se nos va a hacer demasiado largo. Si podemos aplicar otro método más simple o más corto, tal vez convenga. Bueno, fíjense, acá tenemos un binomio, están restando, podemos aplicar diferencia de cuadrados. ¿Cómo era la diferencia de cuadrados? Sacamos la raíz de cada uno. Mientras sea una resta y sea un binomio, esto va a funcionar. X cuarta y 1. Recordemos que la raíz de x a la octava, la raíz cuadrada de x a la octava, es x a la cuarta. Porque si hacemos x a la cuarta por x a la cuarta, los exponentes se suman y eso da x a la octava. Bien, entonces, x a la cuarta más 1 por x a la cuarta menos 1. Bueno, y acá lo que dije antes, ¿no? Pero tienen potencia 4, profe, estos se pueden seguir factorizando. Bueno, pero cuando tenemos una potencia par más un número es automáticamente irreducible. En el campo de los números reales esto es irreducible. Entonces, lo dejamos, esto es algo para anotar, ¿no? Los binomios donde está la variable con potencia par más un número es irreducible. El de la resta no, pues fíjense, es muy parecido a este. Si le podemos sacar la raíz a ambos, entonces vamos a poder aplicar de nuevo diferencia de cuadrados. Bueno, la raíz de x cuarta es x cuadrado, la raíz de 1 es 1, entonces esto queda x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Bien, y acá el mismo razonamiento de antes. Ya habíamos dicho que era irreducible, sucede lo mismo, potencia par más un número, pero no, es resta, podemos intentar. Y de nuevo vamos a poder con diferencia de cuadrados, porque sigue teniendo raíz.
Entonces, bajo el x cuarta más 1, bajo el x cuadrado más 1, y ahora factorizo, ahora vienen los dos polinomios que factorizan a este. Raíz de x cuadrado de x, raíz de 1, 1, x más 1 por x menos 1. Y ahora sí, terminamos. Son todos irreducibles. Y este producto es el que factoriza a x a la octava menos 1. Este es un buen ejemplo de... ¿Se podría haber llegado, profe, a esto mismo con Gauss? Sí, pero era larguísimo. Era larguísimo. Ya de solo pensar, el hecho de pensar de que para aplicar Gauss a este lo tengo que completar, entonces voy a ir desde x a la octava, x a la séptima, x a la sexta, hasta el término independiente, hacía que el proceso sea mucho más largo. Una de las cosas fundamentales en matemática es, digamos, y el por qué saber las propiedades y teoremas y trucos, es porque mientras menos operaciones tengamos que hacer para llegar al resultado final, menos chance hay de equivocarse. Si yo para un mismo proceso tengo que hacer 25 pasos, pero hay un camino que me lo hace por 5 pasos y elijo el más corto. No simple por comodidad, sino porque tenés menos chance de equivocarte. Mientras más cuentas hagas, más posibilidades hay de equivocarse. Entonces aprender todos los casos. Bueno, esto fue todo, espero que les haya servido el repaso. Gracias.